viendo en esto que dábamos en la anterior clase, de ver el IDIF, la estructura, ¿no? Habíamos visto que con esto nace el IDIF. Esta es la estructura original. ¿Ya? Entonces, si ustedes analizan, está dividido en 6 grandes divisiones: división de medicina forense, laboratorio criminalístico, laboratorio clínico. Luego viene la división de investigaciones especiales. Y si ven hacia abajo, hay auditoría, administración de empresas, ingeniería, arquitectura e informática. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nace la auditoría forense. Como ven, esta estructura, aquí hay temas periciales, temas de forenses. Entonces, hay, por ejemplo, el laboratorio de medicina forense, donde todos son profesionales. La división de investigaciones especiales, todos son profesionales, por eso se habla de que son forenses. Y la división de criminalística y de laboratorios clínicos, aquí están los temas periciales. Pero aquí se juntan, ¿ya? Solo que esta última división de planificación y desarrollo, en la práctica ha quedado sin efecto y se mantiene simplemente con 5 grandes divisiones. Este es el IDIC Sucre, la central, si quieren. Para los institutos de investigaciones forenses, normalmente están divididos por tipos de evidencia, ¿ya? Entonces, en Bolivia las han clasificado en 5 categorías. En cambio, en otros países están divididas en todas estas categorías. En 9, por ejemplo, hay todo un laboratorio de grafotecnia, que vamos a ver qué es, lo que es documentología, huellas dactilares, balística, lo que es intoxicaciones, lo que es doping, lo que es biológica, genético, química, medicina, ¿no? Pero en Bolivia ha quedado así, ¿ya? Ha quedado en estos 4 laboratorios, o tendrá 3 laboratorios, ¿no? Una división especial y una división de excepción y custodia de evidencias. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando uno dice, ¿qué especialidad tienes? Voy a estudiar auditoría forense. Pero la auditoría forense puedes estudiarla, pero para que firma valga como auditor forense, tienes que ser parte del IDIF, ¿no? O tienes que ser parte de algún grupo que investigue y forme parte de este grupo interdisciplinario para que tu auditoría sea forense. Entonces, yo he visto muchos libros de auditoría forense escritos por autores bolivianos, sobre todo de algunas personas que les gusta escribir libros, pero ninguno me ha parecido el correcto, por cuanto la auditoría forense hay que aplicarla en otra dimensión. Ya vamos a ir viendo cómo son estos informes, ¿ya? Entonces, para la auditoría forense, el laboratorio que más se utiliza es el laboratorio de criminalística con su área de documentología. ¿Ya? La documentología, ¿qué es la documentología? Es la rama de la criminalística que tiene por objeto el estudio de escritos y documentos a fin de determinar su autenticidad o falsedad, así como también la identidad de los autores. ¿Ya? Entonces, dentro de la documentología tenemos esto, el estudio pericial de firmas y manuscritos. A esto se le llama grafotecnia. La grafotecnia es un análisis, vamos a ver, en todo lo que tiene que ver con temas de investigación pericial. Cualquier análisis siempre se hace contrastando 3 elementos. El elemento dubitado, que significa el documento o la firma que se duda. La ficha prontuario, en la ficha prontuario que tenemos en CEGIP, ahí está nuestra firma, están nuestras huellas dactilares, está toda nuestra identificación básica. Y finalmente se le hace firmar a la persona si estamos buscando revisar las firmas o las huellas dactilares. Siempre hay que confrontar 3 elementos. Ahora, la grafotecnia es el estudio
donde se ve el tema de la similitud de la firma de las personas. Ahora, ¿en qué consiste esto? Por ejemplo, uno ya tiene su firma de una manera ya casi automática, ¿no? Uno no sabe cuántas veces levanta el bolígrafo del papel las veces que va a firmar. Uno sabe cuántas veces va a repetir algún elemento. Entonces, eso es lo que se estudia en la grafotecnia. O sea, porque en la práctica no hay dos firmas iguales, ni de la misma persona. Yo puedo firmar 100 veces y lo contrasto, digamos, en un papel transparente, las 100 firmas y nunca va a haber dos iguales, exactamente iguales no hay. Pero sí, los signos, la forma, hay. Pero otro elemento que muchos confunden es la grafología. La grafología es el estudio de la personalidad a través de la firma y de los escritos. Esta técnica de la grafología en muchos países se utiliza para contratar personal. El personal que dependiendo al área, entendiendo las aptitudes, se utiliza esta metodología para contratar gente. En cambio, en Bolivia no, todavía estamos con pruebas psicotécnicas. Pero eso es grafología, ver la personalidad, como está acá, ¿no? Vemos a que dice ahí es determinante, es inteligente, frío, independiente, egocentrista, se automotiva solo, no olvida las cosas, tacto. En cambio, la grafotecnia es simplemente ver las particularidades de una firma para ver si son coincidentes en sus trazos con otras dos firmas. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el estudio pericial de sellos. ¿Ya? Normalmente se utilizan documentos en los cuales se está falseando información. En Bolivia, en cualquier parte del mundo, fabricar sellos es sencillo. Pero normalmente el sello es único. Como tiene que pasar por temperatura, por temas físicos, químicos, no hay dos sellos iguales. ¿Ya? Entonces, si hay un sello, por decir, en una repetición le pondremos en migración. Si al día siguiente mandamos a hacer otro sello porque se ha desgastado, ya es otro sello, no es el mismo, por más de que pongamos todas las características. ¿Ya? Siempre va a haber burbujas, siempre va a haber textura diferente de un sello a otro. Ahora ustedes dirán, ¿dónde se utiliza este laboratorio de estudio pericial de sellos? ¿Ya? Puede ser que hagamos una auditoría de carácter forense. Por decir, estemos dudando de unas cotizaciones. Entonces, donde la empresa que presenta la cotización, obviamente lo hace de buen gusto una primera, una segunda, máximo una tercera vez. Si no me compran, nunca más les cotizo. Entonces, ¿qué hacen normalmente los encargados de compra? Agarran y hacen construir, fabrican un sello y hacen el papel memeretado, también lo hacen en imprenta, y ahí le meten la información y le ponen el sello. Ahora, cuando solicitamos información a la firma que emite estas cotizaciones, obviamente nos va a decir, aquí no es mi sello, y no es mi firma, y no es mi papel. Porque yo he cotizado enero, febrero, marzo, pero ya abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre no he cotizado. Entonces, todos esos documentos no son míos. Entonces, no nos está diciendo que es falso, nos está diciendo que no son de ellos. Entonces, como ese documento ya estamos dudando de esos documentos, tenemos que someterlo a este estudio pericial. Entonces, cuando contrastemos que la empresa diga el 1, el 2 y el 3, enero, febrero, marzo son míos, hagamos uno de esos documentos, hagamos un documento actual, ¿no? Y podemos contrastar con otro documento para ver si es su sello o no es su sello. Para ver aquí el tipo penal, para ver si es uso de instrumento falsificado, para ver si es uso de falsedad material, falsedad ideológica, etc. Esta tercera jefatura de escritura pericial, de escrituras mecanográficas, en el país ya no se usa. Pero esto implementado en el 2004. Y el 2004 todavía el tránsito, todavía migración, seguía utilizando máquinas de escribir. Y las máquinas de escribir, los tipos, es decir, las letras que estaban en metal, son diferentes de una máquina a otra.
Ahora, también se hace estudio pericial de alteraciones químicas y físicas en documentos. Y les doy un ejemplo que lo uso siempre, y es algo que sucedió, es que un auditor de la Contraloría fue denunciado o querellado por una alcaldía, que se llama víctima, tildando de abuso de poder, por cuanto este auditor, aprovechando el cargo que tenía, le había hecho firmar documentos en blanco a la secretaria, y sobre esos documentos en blanco sacó la fotocopia que quiso y después le puso el sello. Y para adjuntar esta querella, la alcaldía adjuntó un informe de un perito independiente. Pues obviamente cuando llega una querella de ese tipo ante el fiscal coge en traslado ese documento y le pasa a la Contraloría. Dice, miren señores, los están denunciando con esta prueba. Obviamente la Contraloría se habla en defensa de su auditor y también contrata a un perito para ver qué era primero, si era la fotocopia, si era la firma, si era el sello. Y este perito dice, no, lo primero ha sido la fotocopia, segundo la firma y tercero el sello. Entonces, cuando llega, tanto la demanda y la respuesta a la demanda responde, la fiscalía agarra y dice, no, aquí hay que dirimir porque son dos imperativos diferentes. Y el que dirime es el IDIF. Entonces, el IDIF se pronuncia, obviamente, 3, 4 meses después y dice, no, el informe es este. Primero, ha sido la fotocopia, en segundo lugar ha sido la firma, en tercer lugar el sello. Entonces, ¿qué hace la fiscalía? La fiscalía dice, no podemos abrir un proceso penal por este elemento porque ustedes están falseando la información, ¿no?, a los demandantes. Y lo que hace es sancionar económicamente al abogado que está demandando. Pero ya no va al proceso porque no se quiere, porque no hay prueba. La prueba que estaban presentando se les ha caído porque mediante un informe pericial de dónde, del INPI. Y también hay el estudio pericial de impresiones y defectos de seguridad. Todo documento del Estado, los bonos, los debentures, los pasaportes, los títulos, valor que emite, los billetes, ¿ya?, los billetes del Banco Central. Los billetes que imprime el Banco Central tiene dos responsables. Si ustedes se fijan en la parte de atrás del billete, tiene dos firmas. Es la firma del presidente y la firma del gerente general del Banco Central. Y si ustedes se fijan, normalmente va a decir ahí porque son interinos. Entonces, estas personas, como son responsables de sus documentos que están suscribiendo, ya conocen las medidas de seguridad. Entonces, ¿cuáles son estas impresiones de seguridad? Los hace público el Banco Central, ya los reparte a las instituciones bancarias, a las instituciones financieras, en un afiche donde dice, estas son las medidas de seguridad del billete de 200 bolivianos. Pero nadie habla de los defectos de seguridad. Ese billete en algún lugar donde ahí parece una línea, posiblemente sean letras, que puede estar en número 3 en cuanto a las letras del Internet, ¿ya? Pero en algún momento una O puede estar mal hecha, puede ser ovalada, no redonda, o puede ser que está cortada por la mitad. O en vez de BCB, diga BCB, BCC, dos veces C. Entonces, algo difícil de encontrar. ¿Y quién conoce los defectos de seguridad? Son los responsables de suscribir el documento. Y en caso de algún juicio, de algún problema, ellos pueden salir y decir, sí, aquí se ha falsificado este billete, pero no han podido falsificar el defecto de seguridad. Esto es aquí en China y en todo lado. Ahora bien, hay otra jefatura que es huellografía. Aquí se hace revelado de huellas, en el tema de huellas dactilares. También se hace el análisis de huellas dactilares. Las huellas dactilares en Bolivia están plasmadas originalmente en el CEGIP. O sea, ¿qué pasa? En el CEGIP está nuestra información de identidad de todas las personas. Y ahí en ese documento hay una ficha prontuaria donde hemos puesto nuestras huellas dactilares. Y esas huellas dactilares han servido de base para crear una base de datos dactilar para el tema de las elecciones, para el tema de ir al banco, para el tema de
de algunas operaciones oficiales, inclusive para registro de asistencia, puede ser pilares. Y cada persona tiene una identificación que está plasmado en su mismo documento de identidad. Si ustedes se fijan, el lado del carnet de la parte de la foto, al lado hay 2 series de números, de 5 números. Cada 5 números representa la mano derecha y se presenta la mano izquierda. Y las características básicas de las huellas dactilares, ¿no? Es que se habla de que son, por decir, delta derecha, delta izquierda, unidelta, bidelta, o que las huellas sean circulares, ¿ya? Que les tienen un número de codificación. Entonces, ¿dónde está eso? Eso está en el CEGIP. Y si yo quiero contrastar una huella dactilar, hago con el documento de ubicado, con el documento del CEGIP y con el documento que yo le puedo hacer plasmar a la persona, ¿ya? Para ver si corresponde. También hay una jefatura de huellas plantares palmares, sobre todo en temas de menores de edad para trámites, tanto migratorios como temas administrativos, ¿ya? Los bebés como tienen huellas, ¿no?, que ya están formadas, pero son muy pequeñas en sus dedos, les sacan la planta del pie y la planta de la mano. También se hace la jefatura de identificación de neumáticos y pisadas en el tema de accidentes de tránsito, de conflictos, etc. Y también la prueba del luminol, ¿no?, que si bien en Bolivia no tenemos dónde revelar eso, que esas pruebas hay que mandarlas fuera de Bolivia, ya sea Venezuela o Uruguay, ¿no? Pero las pruebas se las hacen en Bolivia. Por ejemplo, el caso de ha habido un crimen complicado en Bolivia, en Cochabamba, hace unos 4 o 5 años, de los hermanos Sazazzola, hermano con su novia victimó a sus 2 hermanas. Y para demostrar quién era el que causó la muerte, porque las declaraciones tanto de la enamorada como del hermano decían: yo le agarró de la espalda y él le metió la puñalada, o ella le metió la puñalada. Entonces hay peritajes para ver la profundidad de cada puñalada, para ver si ha hecho cosas así por un hombre o una mujer, pero ¿cuál es el que ha causado la muerte?, ¿no? Porque hay que determinar la autoría, quién es el autor material, ¿no?, quién es el cómplice, y para definir el tiempo de pena de la cárcel, etc. Entonces, ahí se utilizó luminol, por ejemplo. El tema de balística, que es esa jefatura que se identifican las armas, se estudian los proyectiles, las vainas, se estudian las trayectorias, el estudio de distancias y direcciones, es decir, de dónde salió la bala, ¿no?, de dónde surgió, y todos estos elementos se estudian. No se olvide de un aspecto. Hemos dicho que el IDIP da el estudio científico-técnico para determinar la existencia del delito. Entonces, mientras no salga de acá, ningún fiscal, ningún juez va a tomar una determinación, ¿ya? Y uno de esos casos se dio justo hoy. No sé si vieron la televisión. En Yapacaní estaban enterrando al niño que falleció por supuestamente VIH, por SIDA, pero la gente salió pidiendo la destitución del fiscal y de la juez, que en ningún momento habían hablado de que ha habido violación. Entonces sale el fiscal y sale la jueza, es una señora, y dicen: pero nosotros, ¿cómo podemos hablar de violación si el médico forense en ningún momento nos ha dicho que es violación? El médico forense nos ha dicho que han fallecido por SIDA. Y lo que hemos hecho nosotros es hacer la imputación por el tema de transmisión de enfermedades venéreas, que es un delito. Pero no en ningún momento el médico forense dio una certificación de que había habido violación de por medio. Entonces dice el fiscal: yo no me puedo inventar el delito. El delito no lo tiene que dar el IDIF. Y en ese lugar hay un representante del IDIF, que es el médico forense. Y lo mismo dice la jueza, yo no puedo
hablar de violación si el fiscal no me hace la imputación por violación. Yo tengo que elaborar en función de lo que diga el fiscal. Y el fiscal le echa la culpa al médico forense, ¿no? Entonces, es por eso estos trámites que se van complicando, porque desde que en Bolivia, desde el año 2001, la demostración de la comisión del delito debe ser de manera científico-técnico, hay que aplicar uno de estos laboratorios. Que es el IDIF. Lo mismo hay en la FELCC, ¿ya? Pero en chiquito. Entonces, ¿qué pasa? La FELCC, como hace las diligencias de policía judicial, o que son los informes preliminares, también tienen estas. ¿Se cortó? Sí, listo. ¿Y ahora está bien? Ah, No está compartiendo la pantalla. ¿estoy presentando o no? No. ¿Se cortó, no? Pues todo esto lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Lo vamos a ver con más claridad en la próxima clase, cuando hablemos de la auditoría forense, cuando veamos casos de corrupción, que el fiscal en qué se sustenta el informe de auditoría forense. Y si proviene del IDIF, ese informe de auditoría forense es prueba preconstituida, que va a servir hasta. Entonces hemos visto lo que es documentología, esto es grafología, el estudio de la personalidad de las personas. La grafotecnia es otra cosa, ¿ya? Hemos visto la huellografía, lo que está al centro, estos son los deltas, ¿ya? Posiblemente el delta central sea el número 1. Entonces, si se fijan en su carnet de identidad, tienen varios números unos, es que tienen delta central. No estoy muy seguro, ¿ya? Si es el número 1. Pero puede haber delta derecha, es decir, aquí arribita que esté este círculo del centro y después vengan las huellas. Entonces, ese puede ser el número 2, delta izquierda. Puede haber 2 deltas, bidelta. Entonces, van haciendo la codificación de los números. Pero, ¿qué pasa en esta identificación de huellas? Lo que les decía, siempre hay que contrastar. El primer elemento es la fecha. El segundo, por decir, aquí están cuestionar este pasaporte con este documento, y además, este se trata seguramente de algún hecho de crimen, le están sacando la huella a la persona. Ya, para contrastar búsqueda de huellas dactilares, esto ya sea con hollín o con talco negro o talco blanco, se lo va rociando y de encima se le pone un masking y se va sacando las huellas para después revelarlas. En el tema de pisadas de neumáticos, esto por si acaso es sacado de un CD, ya que se vende en la puerta del IDIF. Todos estos laboratorios tienen un manual de procedimientos. Como está acá, dice, fotografía todos los objetos al de levantar, use escala, ponga una regla para ver cuánto mide, cuánto calza, ¿no? Marque los lugares donde encontró la evidencia en el diagrama, croquis. Entonces, todo lo que se hace está en un manual de procedimientos por cada uno de estos laboratorios. Vamos a ver más adelante que en auditoría no hay nada de esto, no hay un manual en auditoría. Por eso es que es difícil explicar y hacer una auditoría forense, porque no tenemos una guía. No es como una auditoría financiera, que yo tengo la guía, tengo es el programa de trabajo, cual me va a guiar
puede hacer. En cambio, en auditoría forense no hay eso. El tema de huellas de neumáticos, para ver, por ejemplo, una persona en un accidente. Y ese es el luminol, por ejemplo, este es un lavamanos, para ver si en el lavamanos, después de 3 días, después de que lo han lavado, ha habido existencia de sangre. Entonces aquí se muestra, el luminol es simplemente como la luz de neón que se utiliza para ver los billetes si son falsos o verdaderos. El tema de la balística, que hay que ver las alteraciones que hay en revólver, y tienen que tener presente siempre, si no hay prueba, no hay delito. ¿Ya? ¿Qué pasa si en una balística forense, como en este caso, han matado a alguien? ¿Ya? Hay que buscar necesariamente el proyectil, o el casquillo, o la vaina, para determinar de dónde ha salido la bala, quién ha sido el responsable, para hacer guantelete, para hacer... O sea, para un proceso se hacen varios peritajes, varios temas forenses. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, hay una persona fallecida que le han disparado por la espalda. Hay que ver dónde está el casquillo para ver de qué arma salió. Perdón, el proyectil. ¿Ya? Entonces, cuando se hace el estudio pericial de armas nomás, hay que ver el arma de fuego, los proyectiles, los casquillos, los cartuchos, las prendas de vestir, otras superficies, etc. A ver, el 11 de enero del año 2007, en Cochabamba se ha dado una famosa crisis ya de un conflicto de carácter social, donde ha habido 2 muertos. Uno de ellos es Cristian Urresti, que falleció en la Baptista, y otro es Tica Colque, que falleció en la final de Ayacucho. Pero esta persona, en primera instancia, el médico forense y los análisis que dieron, es que había fallecido por causa de una bala perdida, de algún lugar que salió distante a 30 metros. Pero cuando contrata a un abogado que conoce todos estos temas, el famoso Chatos Ramos, agarra y dice que pido necropsia, hay que sacar el cadáver del cajón y volver a analizar. Y él lo primero que analiza es la prenda de vestir. Y la prenda de vestir, su chamaza, el señor Tica Colque, no tenía el efecto como está de este señor. Entonces, a Tica Colque dice que le han disparado de 30 centímetros, no le han disparado de 50 metros, por el resultado de la prenda de vestir, que se ha hecho el estudio de distancia y no tenía la contundencia de la perforación de la ropa como si hubiera disparado de otra distancia. También no es lo mismo disparar un arma reglamentaria, por decir, si un policía utiliza su arma en un tema particular, ese es un agravante. O utilizar un arma deportiva, una pistola calibre 22, o sea, esas son atenuantes. Entonces, todo esto se utiliza para investigar delitos. No se olviden que esto, 1, tipifica el delito y 2, demuestra la comisión del delito de manera psicotécnica. Veamos otro laboratorio clínico. Aquí está el tema de homicidios, ya sea por temas de alcohol, porque se hace análisis cuantitativo y cualitativo de etanol, que no es lo mismo que la alcoholemia que se hace para trámites administrativos, ¿ya? Para el tema del seguro, para el tema del tránsito. El tema del tránsito, cuando la relación de contenido de alcohol en la sangre llega a 0,5, ya es prohibido, ¿no? Pero es un tema netamente administrativo. Pero muy diferente es cuando alguien actúa influenciado por el alcohol, influenciado, y puede ser que esta persona siempre sea un alcohólico y todos los días tome bebida, porque hay mucha gente que hace eso, incluyendo presidentes fuera de Bolivia que toman whisky todos los días, pero no por ello van a estar en estado de conciencia diferente al resto.
Entonces aquí se hace el análisis cuantitativo y cualitativo de etanol. También se hace análisis de monóxido de carbono. Hace poquito han fallecido en 2 lugares diferentes en La Paz personas, hasta familias, por haber hecho parrillada dentro de su cuarto y dejar carbón ahí. Otros por efectos de la vela, otros por efectos de algunos productos que el monóxido de carbono se ha consumido y los ha fallecido. En toxicológico forense también se hace el doping, pero el doping solo de cocaína y marihuana. En Bolivia nuestros laboratorios son demasiado pobres. Por ejemplo, si hay un evento deportivo a nivel internacional y van a hacer la prueba del doping, las pruebas hay que mandarlos fuera de Bolivia, hay que mandarlos a Uruguay, Venezuela o Chile. En Bolivia no hay, en Bolivia solo se hace de cocaína. Ahora, tema de plaguicidas, de gente que se intoxica, de gente que se suicida, de gente que da a beber a sus hijos, o sea, todo eso para demostrar la comisión del delito hay que hacer. Luego el químico forense, análisis de pinturas, fibras textiles, el residuos de disparo en manos, el guantelete. Cuando uno dispara una pistola o un revólver, los residuos de la pólvora se quedan en el brazo hasta 3 días. ¿Ya? Por eso es importante hacer esta prueba para determinar quién ha disparado. Aunque estos elementos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, y esto sucedió en Sucre. Resulta que en un hogar de policía llega una denuncia de que una persona mayor le habría disparado a su yerno porque era un abusivo con su hija. Entonces va a los fiscales a hacer la investigación y la señora obviamente cuando la señora tenía residuos de pólvora en su mano. Pero como también estaba la hija, también la hija. ¿Ya? Entonces la madre se declara culpable, dice que ella fue la que disparó porque esta persona era demasiado abusiva. Entonces agarran a la señora como era mayor de edad, de tercera edad, no puede tener detención en la cárcel y le dan detención domiciliaria. Pero cuando llegan las investigaciones se hace un análisis de esto, ¿ya? De lo que viene a ser distancias y trayectoria. Resulta que cuando se hace la reconstrucción de los hechos, después de unas 2 semanas, después de las diligencias preliminares, le dicen a la señora con qué le han disparado. Y le habían disparado con su misma arma, calibre 9. Es una arma un poco pesada y la señora, ya mayor, cuando hacen la prueba de las reconstrucciones, la señora no puede. O sea, no tiene la fortaleza para percutar, para disparar. Entonces, lo que han llegado a la conclusión es de que la madre y la hija han agarrado el revólver y la hija agarrando le ha hecho apretar el gatillo a la mamá. Por lo tanto, la hija y la madre eran las responsables. Luego está lo que son los análisis de explosivos, residuos de incendio, el análisis genético forense, paternidad, maternidad. Esto se ha hecho famoso en el juicio de Gabriela Zapata con Evo Morales en el tema de reconocimiento del hijo y vinculado a un tema de legitimación de ganancias ilícitas, por el cual le han dado 8 años de cárcel a Gabriela Zapata, que no se sabe por qué la dejó libre hace algunos meses atrás. Pero el asunto es de que es un delito de corrupción, la legitimación de ganancias ilícitas, y hemos visto que estos delitos no admiten fuero ni privilegios. Entonces, para hacer la prueba de ADN y de tanto paternidad como maternidad, el fiscal ha determinado que tanto el supuesto padre como la supuesta madre vayan a la misma hora al IDIC de La Paz, ¿ya? Y lleven al niño. Y si quieren protegerlo, cúbranlo, que no lo vean. Y que vayan a la misma hora. Evo Morales fue, presente fue,
pero la que no fue Gabriela Zapata. Entonces eso va en su contra y el IDIT dice no podemos certificar si él es el padre de este señor y la madre de esta señora, porque no hay el niño, si no hay prueba, no hay delito. Por lo tanto, lo excluyen del proceso a Evo Morales y se queda exclusivamente Gabriela Zapata. También se hace análisis de ADN para aplicación humana, ya para ver a qué grupo corresponde cuando hay conflictos de muertes múltiples, etc. Y también de análisis de ADN en estos socios. Estos laboratorios, el original, ha sido donado por USAID. ¿Ya? Pero este laboratorio de estos socios ha sido donado por la República Argentina y por Cuba. ¿Ya? Cuando dieron con la fosa común, donde lo enterraron al Che y 7 u 8 guerrilleros más, vinieron expertos de Cuba y de la Argentina a trabajar durante casi 9 meses para encontrar todos los huesos que correspondían a Che Guevara, ya, para que lo lleven a Cuba y en Cuba le hagan un homenaje como héroe y le hagan circular por todo el país, ¿no? Eso se hizo acá en Bolivia. Luego está el biológico forense, donde se hace tipificación del grupo sanguíneo, análisis de cabellos y vellos, fluido seminal, análisis de saliva, test de embarazo, detección de la HIV. Entonces, del niño, por ejemplo, que falleció el otro día, o que falleció ayer, y lo han enterrado hoy, este niño, el médico forense dice, ha fallecido por VIH. Y no dice en ningún momento que ha sido víctima de otro tipo de situaciones. Estos son los maletines que donó USAID de los laboratorios. Cada laboratorio tiene su propio kit. Ese es el famoso microaspirado para encontrar cocaína y marihuana en los autos, en las alfombras, el examen de vestimentas. Como les digo, todo esto está en dibujos. ¿Ya? Es un CD que está a la venta en la puerta del IDIT. ¿Ya? Entonces, de cada uno de los laboratorios hay todo especificado. Cómo se hace el tema de análisis químico en armas de fuego, pruebas de gestos de disparo, la restauración de números de serie de las armas, etc. Por ejemplo, eso no está vigente en Bolivia, pero sí en Estados Unidos. En Estados Unidos la venta de armas es libre. ¿Ya? Entonces lo que se recomienda es, por ejemplo, los que usan escopeta, que las 2 primeras balas sean de salva, es decir, que no tengan el proyectil, que no mate, para que sea una advertencia, para que sirva como atenuante en caso de que suceda algo. Y diga a la persona, yo he disparado 2 veces con balas de salva, para que se detenga. Como no se ha detenido, le he disparado las balas de verdad. Entonces ha sido en defensa propia. Entonces así se liberan de algunos procesos. Por eso se habla de disparos experimentales. Cómo se recoge la sangre, cómo se hace para llevar las evidencias en los frasquitos, qué se utiliza para el análisis del ADN, por ejemplo, puede ser sangre, líquida, coágulo, el semen puede ser el preservativo, tomas vaginales, la saliva, boquillas de cigarros, cepillos de dientes, recipientes de bebidas, las manchas de sangre, semen, saliva, orina. El ADN está en los tejidos, hueso, diente, músculo, biopsias, pelos con bulbo, capuchas, restos de cepillado, células epiteliales, todo de donde se puede sacar las pruebas de ADN. ¿Cómo se hacen estas pruebas de ADN? O sea, el resultado no puede ser equivocado, como dicen acá. Y esas, por ejemplo, son las fotos de Che Guevara, de colección. Y estos son en restos humanos, en restos óseos. La probabilidad es del 99.999997475%. El índice de coincidencia en 2 cuerpos del ADN que sean exactamente similares es de 74.290.433.987.395 individuos.
En el mundo, si le quitamos el 0 y le ponemos 7, ya, en lo que está en rojo, esa es la cantidad de gente que hay en el mundo. ¿Ya? En otras palabras, no existen dos en el mundo que tengan la misma composición de ADN. Evidencia biológica. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto 2 laboratorios. La próxima clase veremos los otros 2, más lo que es la decepción de custodia y evidencia. Y cuando veamos el laboratorio de la división de especial, vamos a ver algunos ejemplos actuales. ¿Ya? Está el caso, por ejemplo, de los respiradores españoles, el caso de la compra de gases, como ejemplo para ver cómo se hacen las imputaciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Todo claro hasta ahora, licenciado. Ok. Listo, que estén bien, cuídense.